sea, nosotros queremos saber cómo predicamos nuestro texto de tal manera que sea relevante para nuestra audiencia hoy. El problema es que no podemos tomar este atajo, porque antes de llegar a nuestra audiencia hoy, nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Nosotros tenemos aquí las preguntas 1 al 3 de la hoja que ustedes están haciendo en los grupos pequeños. Nuestra primera pregunta es, ¿qué significa nuestro texto para ellos entonces? Porque como bien una vez aprendí de un exégeta, un teólogo llamado Greg Travis, estando en El Salvador, nunca se me olvide esa frase de Greg, él decía, la Biblia no se escribió a nosotros, ¿te acuerdas de eso? Sino para nosotros. Y es verdad, la primera carta de Pablo a los Corintios no se escribió a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, se escribió a los Corintios. Y por lo tanto, cuando yo interpreto primero a los Corintios, lo primero que tengo que preguntarme es qué estaba pasando en Corinto, que Pablo tuvo que escribir esa carta. ¿Qué fue lo que significó ese texto para ellos entonces? Para entonces entender qué significa para mí hoy en día. Aquí están las preguntas 1 al 3. Contexto histórico, bíblico, etcétera. Estructura, énfasis. Esto es lo que se llama exégesis. Nosotros tenemos que hacer una exégesis del texto, tenemos que ver la estructura porque la estructura nos va a revelar el énfasis me va a permitir entender de qué se trata este pasaje. ¿Cómo llegamos a ellos entonces? Pero luego yo tengo que hacer algo más, porque si yo voy de ellos entonces a nosotros ahora, es muy probable que termine moralizando o predicando de una forma solamente ejemplificadora. Por ejemplo, estamos estudiando Éxodo cuando Moisés es puesto en la canastilla por su madre y la princesa lo rescata. ¿Cómo se estudia usualmente esa historia, sobre todo en la escuela dominical? La lección es, ¿ven cómo Dios cuida a los niños? El problema es que un día te puedes encontrar con un niño avispado, sobre todo si es dominicano, que levante su mano y te pregunte, perdón profesor, ¿y qué pasó con todos los otros niños que Faraón mató? Porque indudablemente Dios rescató a Moisés, pero no todos fueron rescatados. Entonces, la razón por la que ese texto está allí no es para enseñarnos que Dios cuida a los niños. Ese texto tiene algo que ver con la historia de la redención. Moisés era el hombre que Dios iba a usar para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, porque de lo contrario nunca habría nacido el Mesías. Entonces, es un eslabón dentro de una gran historia. Entonces yo no puedo simplemente predicar desde ellos entonces a nosotros ahora. Yo tengo que hacer la pregunta 4 de su hoja, que es lo que se conoce o Clowney le llama una reflexión teológica. La reflexión teológica básicamente consiste en responder 2 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo mi texto me prepara para el evangelio? Segunda pregunta, ¿cómo el evangelio que ahora conozco arroja luz sobre mi texto? Es una reflexión y es básicamente la pregunta 4 de la hoja que ustedes tienen, de grupos pequeños. ¿Cómo se conecta mi texto con el evangelio? Pero hermanos, eso no es tan sencillo, por eso es una reflexión. ¿Cómo mi texto me prepara para el evangelio? O cómo el evangelio ahora arroja luz sobre mi texto. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Sexto Sentido? ¿A cuántos de ustedes los engañó el director? Ok, si tú vieras, lamentablemente algunos aquí no vieron Sexto Sentido, pero si tú vieras la película de nuevo, ¿qué pasaría? Que tú vas a reinterpretar
toda la película. Aquí voy con un spoiler, porque ya tú sabes desde el principio que Bruce Willis está muerto. Entonces eso te hace... eso te va a llevar a reinterpretar toda la película. Bueno, hermanos, ya nosotros sabemos que Jesús nació en Belén. Ya nosotros sabemos que nació, que murió, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre. Ya nosotros lo sabemos. Cuando leemos toda la Biblia de nuevo, desde Génesis 1, ya nosotros tenemos en la mente algo que probablemente ni el mismo Moisés tenía. Por eso Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, y él está hablando de Génesis 2:24. ¿Entendía Moisés que el matrimonio fue diseñado por Dios para representar, para hacer una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia? Probablemente no. Es un misterio que ahora nosotros conocemos. Entonces yo no puedo predicar la Biblia como si yo no me hubiera enterado de que todo eso pasó, porque ya yo lo sé. Nosotros tenemos Jueces, el final, estamos predicando el texto famoso aquel de la concubina, lo vamos a mencionar esta tarde en la predicación, el texto aquel de que la concubina que fue violada y la partieron en 12 pedazos. Pregunta, ¿dónde está Jesús ahí? Yo estoy predicando, yo quiero ser fiel a predicar el evangelio desde todas las escrituras y me toca Jueces. La verdad es que Cristo no está ahí, o sea, sencilla y llanamente, Jesús no está en esa historia. No lo busquen. Ahora bien, a partir de Jueces 17, aparece 3 veces el famoso estribillo, en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y Jueces está inmediatamente antes de Samuel, no pastor, antes de Ruth. Sí, en nuestra Biblia en español, pero no en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, Ruth está más adelante, después de Proverbios. En la Biblia hebrea es Jueces e inmediatamente Samuel, porque Jueces nos prepara para la monarquía, nos está diciendo, necesitamos un rey. Llega la monarquía y ya ustedes saben lo que pasa. Saúl, fracaso total. David, el mejorcito, pecó con Betsabé, mató a Urías. Salomón. Y así sigue toda la historia de Israel. Y nosotros decimos entonces, ¿cuál era el rey? Josías, era de los mejores que tuvo. Ezequías, ¿cuál era el rey? No, nosotros necesitamos un rey que gobierne nuestro corazón. El problema que Jueces está planteando no se resuelve con ninguno de los reyes de Israel, sino con el rey de Israel, que es Jesús. Entonces yo puedo legítimamente ir de Jueces a Cristo, pero yo tengo que hacer una reflexión. Yo no puedo comenzar a buscar cómo yo espiritualizo el texto para buscar a Cristo donde no aparece. Esa no es la forma. Luego entonces yo puedo, luego que ya yo he hecho preguntas 1 al 3 de sus hojas de grupo pequeño, pregunta 4, aquí tengo la pregunta 5 al 6, que tiene que ver con el argumento de mi sermón y el bosquejo. Ahí está la hoja de grupo pequeño, en ese rectángulo. Porque otro problema que mucha gente hace, que es lo que he estado criticando desde hace rato, es que quiere llegar directamente desde el texto al Calvario, sin hacer la reflexión teológica. Es que no se puede hacer eso. Porque entonces el otro error que voy a cometer es que voy a espiritualizar el texto para meter a Cristo de alguna forma. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos predicar legítimamente a Cristo? Déjenme darles 10 estrategias. Vamos a comenzar con el primero. Y el primero es muy simple. Observa el texto. Observa el texto. Hermanos, es increíble cómo el evangelio a veces está ahí a flor de piel. No hay que hacer ninguna super exégesis, ni siquiera la reflexión teológica, porque el texto lo enseña claramente.
¿pueden dar algunos ejemplos de textos que podemos colocar aquí en una lista? Que si te toca predicar eso este domingo, no tienes que hacer mucho esfuerzo para predicar a Cristo y al Evangelio. Isaías 53. Génesis 22, cuando le toca a Abraham sacrificar a Isaac y la correspondencia que hay allí con el Señor Jesucristo. Pero hay textos, yo diría, vamos al Nuevo Testamento, porque sea como sea, yo necesito interpretación en ambos textos. Pero yo estoy diciendo textos donde el Evangelio está allí en la superficie sin tener que hacer una reflexión teológica. Está allí, simplemente. Del Nuevo también. Del Nuevo, no, por eso le decía, vamos primariamente al Nuevo Testamento, porque es donde está más claro esto. Romanos 3. Te toca Romanos 3. Sobre todo a partir del versículo 21 hasta el versículo 26. Y tú no tienes que hacer nada de esfuerzo. Ahí dice claramente que aparte de la ley y los profetas, el Señor ha revelado su justicia. ¿Dónde? En Jesucristo. Y a través de Jesucristo. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Somos pecadores, hay una necesidad, pero Dios suple esa necesidad a través de la muerte de Cristo. No hay que hacer ninguna... Primero los Corintios 15 nos ofrece un resumen del Evangelio. Pablo dice claramente, este es el Evangelio que yo les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tú estás predicando ese texto y no hay que hacer ningún esfuerzo. Digo, hay que hacer un esfuerzo siempre para preparar un buen sermón, pero me refiero a que para conectar a Cristo no hay que hacer nada de esfuerzo. Hay otros textos que son más indirectos. Por ejemplo, ¿alguien puede leer, por favor, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3? Pero Pablo dice que él sirve con una limpia conciencia como lo hicieron sus antepasados. Eso es interesante si lo vemos a la luz de Romanos 1:4, donde Pablo dice claramente que el evangelio que le está predicando es el mismo que los profetas predicaron, no un evangelio diferente. Pablo está diciendo, yo tengo una limpia conciencia porque yo no he venido con un mensaje nuevo, es la misma forma como mis antepasados lo hicieron. Entonces, ¿qué era lo que mis antepasados estaban haciendo predicando el evangelio? Solo que desde el Antiguo Testamento. Y yo estoy siguiendo esa misma tradición. Yo no estoy trayendo una nueva religión, sino el cumplimiento de lo que mis antepasados anunciaron. Entonces la conexión ahí es indirecta, Joselo. Exacto. Entonces ahí vemos la conexión. A veces yo voy a tener que buscar otros textos para ver la conexión, pero yo tengo que preguntarme qué es lo que Pablo está diciendo al hablar de sus antepasados y conectándolo con una limpia conciencia. Dice, yo no tengo una mala conciencia porque yo no estoy trayendo una herejía, yo no estoy trayendo una enseñanza falsa, sino el mismo evangelio. ¿Pudiera, pregunta, aplicarse el caso también de la conversación de Jesús y Nicodemo, cuando Jesús tiene que apuntarlo al Antiguo Testamento para ver si él conecta con Moisés? Se le está diciendo, Nicodemo, mira, si yo te hablara, te estoy hablando de cosas terrenales y tú no me entiendes, imagínate que yo te hablara de las celestiales. Lo que Jesús está diciendo es, yo te estoy hablando de algo que no solamente pasa aquí, el nuevo nacimiento, eso ocurre aquí en la tierra, sino que ya profetas como Ezequiel hablaron de ese nuevo nacimiento, Ezequiel 36. Y tú eres maestro de Israel. Yo no te estoy hablando de algo secreto que la Trinidad habló allá arriba, te estoy hablando de algo aquí abajo, que ocurre aquí abajo y que se predicó aquí abajo, y tú no me estás entendiendo. Y si yo te hablara de alguna cosa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron allá arriba, que ni siquiera fueron reveladas. Pero no es de eso que te estoy hablando. Ok,
miren el texto, ese es el punto, miren el texto. De verdad, hermanos, yo creo que a veces nosotros somos demasiado rápidos y a veces aún perdemos conjunciones, conexiones. A mí me llama la atención, esto no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando aquí, pero me llama la atención cuando hago esos descubrimientos, a veces digo, wow, no me había dado cuenta de esto a pesar de que había leído la Biblia muchas veces, pero el Señor le dice a los fariseos, pero yo, porque digo la verdad, no me creéis. Lo que me llama la atención de ese texto es el por qué. Porque si él hubiera dicho, yo a pesar de que digo la verdad, ustedes no me creen, es una cosa. Pero él está diciendo, no es que a pesar de que yo digo la verdad, ustedes no me creen. Es que ustedes no me creen porque yo digo la verdad. Si yo viniera mintiendo y dorándoles la píldora, ustedes me creyeran. Pero la razón por la que ustedes no me creen es porque yo digo la verdad. Y a veces esas pequeñas palabras te cambian completamente el significado del texto y te arrojan una luz enorme. Entonces, hermanos, leamos la Biblia con calma. ¿Qué es lo primero que se le dice a uno cuando hablamos de exégesis? ¿Cuáles son las primeras 3 cosas que tú debes hacer? Lee la Biblia y lee la Biblia. Y tú no tienes que saber ni griego ni hebreo. Es que la leas en español. Lee la Reina Valera y después busca la Biblia de las Américas y después busca la Nueva Versión Internacional y después busca la Nueva Traducción Viviente. Lee la Biblia en español y tú vas a ver muchos matices. Ok, sí, hermano. Bueno, sí, porque la preocupación del rico es, yo no quiero que mis hermanos vengan aquí al infierno. Y él dice, bueno, que lean a los profetas y ellos le van a decir cómo escapar de esa condenación. Y ellos dicen, no, pero si alguien resucita y Cristo les dice, no, mira, si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer aunque uno se levante de los muertos. Un argumento muy poderoso acerca de por qué debemos predicar las Escrituras. Y en vez de dar testimonio fantástico del niño que fue al cielo y volvió y todo eso. O sea, predica la Biblia porque y de paso, esa historia es interesante porque dice el rico y Lázaro. Cristo pudo haber dicho el rico y Josías, el rico y Josué, el rico y Lázaro. Y luego vemos que Cristo resucita a un hombre de carne y hueso real llamado Lázaro y se convirtieron todos los líderes religiosos de Israel. No, quisieron matar a Jesús y a Lázaro. Así que ahí se ve claramente que ni que alguien resucite de los muertos. Marta, yo te dije que si tú crees verás la gloria de Dios. Muchos judíos ese día vieron algo sorprendente. Levantaron a un hombre de la tumba. Pero para ver la gloria de Dios se necesita fe. Ok, nos quedan 5 minutos. Otra estrategia, considera dónde encaja tu texto en la línea de tiempo de la historia de la redención. ¿En qué momento encaja tu texto? Porque, mis hermanos, definitivamente en la historia de la redención hay un progreso y Dios reveló lo primero, lo segundo, lo tercero, porque ese era el orden. Les voy a dar un ejemplo. ¿En qué texto de la Biblia se dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia? En el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece esa frase. Génesis 15:6. Aquí encontramos una clara declaración de la justificación por la fe. Y luego Pablo va a usar eso en Romanos, va a usarlo en Gálatas. El hombre es justificado por la fe. Gálatas 3. Y de hecho es interesante porque allí dice, cuando Dios evangelizó a Abraham, eso es lo que dice el texto griego. En la Biblia Reina Valera dice, cuando Dios le dio las buenas nuevas a Abraham, pero lo que el texto griego dice es, cuando Dios evangelizó a Abraham, le dijo que su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 15? Nosotros tenemos
el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿En qué momento Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto? ¿En qué capítulo del Génesis? Génesis 17. ¿Qué implicación tiene eso? Génesis 15:6, Dios justifica a Abraham. En Romanos 4, Pablo va a tomar esto ahora y va a decirnos, ¿cuál es el problema que ustedes tienen, judíos? Si cuando Dios justificó a Abraham era un pagano. Dios justifica a Abraham siendo un incircunciso. Y Pablo dice, ¿cuál es la razón por la que Dios lo hizo de esa forma? Para que Él sea el Padre de todos los que creen. No importa si tú eres circuncidado o incircunciso. No importa si tú eres judío, si tú eres colombiano, cubano, chileno. No importa. Somos justificados por la fe. Entonces, fíjense, hermanos, cómo el orden de la historia me dice algo acerca del Evangelio. Entonces yo tengo que leer con atención en qué pacto estamos, qué está pasando aquí, en qué punto de la historia redentora estamos, para poder interpretar correctamente el texto y así poder hacer una conexión con el Señor Jesucristo. Que eso es lo que hace Pablo en Romanos. Es como uno está leyendo Génesis. En estos días le decía a mi esposa que recordaba perfectamente la primera vez que yo leí la Biblia. Yo tengo 17 años, casi 18, nunca en mi vida había topado la palabra de Dios, no vengo de un hogar cristiano para nada, y de repente comienzo a inquietarme y comienzo a leer la Biblia, y fue todo un descubrimiento. Y yo todavía me acuerdo la sensación de estar leyendo Génesis. La primera vez, ¿ustedes recuerdan eso? Como uno está medio perdido. Bueno, si tú te criaste en una iglesia y te dieron clases de escuela dominical, tiene cierto trasfondo, pero yo no tenía absolutamente ningún trasfondo. Entonces estoy leyendo todas esas historias por primera vez y hay cosas que te confunden, porque tú estás leyendo Génesis 37 y comienza la historia de José. ¡Ay, qué historia más bonita, qué historia más fantástica! Sigue capítulo 39 y la historia de José, pero en el medio está la historia de Judá y Tamar, una historia horrible, porque Judá tiene 3 hijos, Dios mata al primero, Dios mata al segundo, el tercero, Judá dice, espérate, yo se lo prometí a Tamar, pero óyeme, esta mujer tiene mala suerte, entonces no le quiere dar al muchacho, está ahí aguantándolo y ustedes ya conocen la historia, Tamar se disfraza de prostituta, seduce a Judá, una historia de incesto. Seduce a Judá, ella sale embarazada y salen 2 muchachos, Fares y el nombre del otro siempre se me olvida. Fares y el otro. Es el COVID. Ese mismo, el hermano de padre. Bueno, creo que es con Z que empieza. Pero uno dice, ¿qué hace esa historia ahí? Porque me está rompiendo el ciclo de la hermosa y fantástica historia de José, para contarme algo que parece que no tiene ni ton ni son, porque Fares y el otro hermano, Zara, yo sabía que era con Z, Fares y Zara, que no es Zara de Zara, no es un hombre. Como la tienda. No, exacto, no es como la tienda. Fares desaparece de la historia. ¿Hasta cuándo? Hasta el libro de Ruth. Cientos de años sin nosotros saber qué hace Génesis 38. De verdad, es una historia que no, en serio, en la secuencia no tiene ni ton ni son, aparentemente. Pero luego en el libro de Ruth, nosotros descubrimos que este Fares es el tatarabuelo de Booz,
el padre de Isaí, el padre de David. Así que esta historia es mesiánica y nos está diciendo de antemano que José, que fue el mejorcito de los hijos de Jacob, indudablemente, no era aquel por quien venía la línea mesiánica, sino por el malandro de Judá. Porque esto es por gracia. Y en la línea mesiánica tenemos a una nuera que sedujo a su suegro, Tamar. Tenemos a una moabita gentil, Ruth. Tenemos a una mujer con la que David cometió adulterio, Betsabé. Y tenemos a Rahab la ramera, que es la abuela de Booz. Oye, qué genealogía. Y las 4 se mencionan en Mateo 1. Entonces nosotros tenemos a Fares en Génesis 38, tenemos a Fares en Ruth 4 y tenemos a Fares en Mateo 1. Y ahí está toda la historia ya conectada. Eso es para mí impresionante. O sea, cómo Dios va armando la historia. Ninguna historia bíblica está ahí de más. Hay una razón de ser. Y yo tengo que preguntarme en qué punto de la historia redentora está sucediendo esto, para ver cómo esto se puede conectar con el Evangelio de Jesucristo. Pero ya son las 11:15, vamos a tomar un receso de 15 minutos. Espero por lo pronto solamente haber probado que Cristo debe ser predicado desde todas las escrituras y que se puede, sin hacer una exégesis forzada.